Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Espero que hayan tenido un excelente domingo. Hoy les saludo con mucho gusto, que es 28 de agosto del año 2016. Espero también y deseo que los adultos mayores a los que se les celebró hoy hayan tenido un día lleno de calidez junto con sus seres queridos. Un reconocimiento y un aprecio para todos ellos, no solamente en este día. No nos olvidemos de nuestros viejitos de todo el resto del año, y hay que atenderlos, hay que cuidarlos siempre, los 365 días del año. Andrés Lagunas, te saludo con mucho gusto. Gracias, Javier. Pues vamos a hablar de varios temas. Iniciamos con lo que está pasando en Cuernavaca. Ya nosotros desde la campaña decíamos que esas alianzas que solamente buscaban el registro del PSD, mantener el registro porque nadie pensaba en que podría ganar la presidencia municipal de Cuernavaca, ya hablábamos de una serie de presuntas irregularidades, y ahora Julio Yáñez, que es el fundador del PSD en Morelos, que es un expresidente, ex candidato, esta semana sale y confiesa, no sé, y te pregunto a ti, Javier, ¿confiesa un delito electoral o confiesa solamente un rebase de tope de campaña? Mira, lo que habría que destacar es que es una nota informativa que se da a conocer en el programa de Denise Merker, que seguramente ella, con la información que ellos mismos, los hermanos Yáñez, le hicieron llegar de ese contrato, es como se detona este tema. Es algo de lo que se venía manejando desde hace muchos meses, de lo que se sabía, era un secreto a voces, que para participar como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco había firmado un contrato por 7 millones de pesos, es decir, no venía por convicción de ser presidente, de ser candidato, de servir a la gente, sino venía con un interés económico. Pero aquí la cuestión, una vez que se da a conocer y una vez que lo niega Cuauhtémoc, que dice que ese contrato no es real, los Yáñez dicen que sí es real, que se le exigieron incluso otros beneficios como departamentos de lujo, gastos personales, etcétera. Hoy lo que se cuestiona a la gente no es solamente si Cuauhtémoc vino por una cuestión mercantil a ser candidato, sino también se cuestiona pues la parte moral y ética de los partidos. Si el PSD utilizó a un personaje popular para ganar, sabiendo de antemano que no tenía ni la trayectoria ni la capacidad como para ser un presidente municipal, con la finalidad única de conservar sus propios intereses, sus prerrogativas económicas que recibe el PSD como partido por parte del INPEPAC, y desde luego conservar su registro y seguir compitiendo en elecciones y tener espacios desde luego en regidurías, en la diputación, etcétera, porque recordemos que gracias al triunfo de Cuauhtémoc Blanco, no al triunfo del PSD, es que Julio Yáñez está en el Congreso. Así son los votos que dio Cuauhtémoc Blanco. Pues todo es presunción hasta que no se demuestre fehacientemente lo contrario. Cuauhtémoc Blanco dijo en una conferencia de prensa esta semana que él no va a pedir licencia, no se va a retirar del cargo, porque es lo que quieren quienes desean seguirle robando a Cuernavaca. Así es que vamos a ver qué pasa, Javier, en los próximos días. El tema va a dar mucho de qué hablar, pero para mí lo más importante es que los ciudadanos tenemos que ser cada vez más observadores, más exigentes, y con los perfiles de los candidatos. Lo dijimos antes de que fuera la elección, y lo hemos repetido en cada elección, Andrés, que la gente revise quiénes son los candidatos y que vote con la razón, y que no vote con el hígado ni con el estómago vacío por el hambre y que le dan una despensa, o con el hígado por los odios que puede tener, o que vote con el corazón. Eso le hace mucho daño a la democracia. Hoy lo estamos viendo en el Estado, lo estamos viendo en Cuernavaca, lo estamos viendo en otras latitudes, y la gente sigue votando, al ahí se va. Ese es el problema. Tenemos que madurar como sociedad, como electores. Yo siempre recuerdo
ese debate entre los candidatos presidenciales del 2000, cuando se habla del crecimiento económico del país, le dicen a Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, bajo su gobierno, con su gobierno, ¿cuánto crecería económicamente el país? Dice Cuauhtémoc Cárdenas, 4%. Y sale el otro candidato con el afán de ganar la elección y ganar a las simpatías, Vicente Fox, y dice 7%. Conmigo va a ser 7%. Y claro, endulza el oído de los electores, le dan un triunfo abrumador, pero ya en el sexenio el crecimiento del país anduvo siempre en el 2% y en el mejor de los casos en el 3%. En la elección de Cuernavaca, todo el mundo hablaba de 3 candidatos, uno del PRD, Jorge Meseguer, una candidata del PRI, Marisela Velázquez, y todo el mundo reconocía que Cuauhtémoc Blanco iba creciendo porque había simpatías hacia él, pero había coincidencias. Pues quién sabe si tenga la capacidad para gobernar la ciudad, y además está rodeado de personas que solamente están buscando el registro de su partido. Bueno, pues el tema de Cuauhtémoc Blanco se ha convertido en un escándalo a nivel nacional y desde luego internacional por lo que representa Cuauhtémoc Blanco como un ídolo del fútbol, por lo que representó dentro de un equipo el más famoso y el más importante de México, y también como pues seleccionado nacional. ¿Qué buscaban los hermanos Yáñez al dar a conocer, al filtrar, al entregar estos documentos a una periodista que sabía que se iban a utilizar y que iba a ser información a nivel nacional? Pues desde luego lo que estaban buscando es lo que a mí me parece, según mi análisis, es desacreditar al hombre que ellos mismos impulsaron, a Cuauhtémoc Blanco, y desde luego efectivamente quitarlo del camino. A mí me parece quitarlo del camino. El suplente de Cuauhtémoc Blanco es un allegado del PSD, un allegado de los Yáñez, y desde luego hacerse del control del gobierno municipal. Siempre hubo opacidades con la pavimentación de muchas calles de Cuernavaca, que nunca se supo cuáles fueron los arreglos que hubo. Se habló que era donación. Fueron negociaciones que hicieron los hermanos Yáñez con una empresa de la que supuestamente el gobierno municipal no pagó ni un quinto. ¿Qué negociaciones hay atrás de esas supuestas donaciones? ¿Qué intereses ajenos al ayuntamiento hay? En fin, que surgen una serie de preguntas, una serie de incógnitas, y yo diría que si hay responsabilidades no solamente son de Cuauhtémoc Blanco, me parece que también hay responsabilidades graves de parte de los hermanos Yáñez y del Partido Socialdemócrata. ¿Hasta dónde llegarán las sanciones una vez que el Consejo General del IFE ha determinado abrir una investigación oficiosa? ¿Hasta dónde llegarán y cuáles serán los resultados? Sería una de las preguntas, ¿llegará la investigación y la conclusión de esta investigación a la anulación de la elección del 5 de junio del año 2015? ¿Llegará a la cancelación del registro como partido del PSD, o solamente se quedará en una sanción económica fuerte? O un escándalo mediático nada más. Vamos a escuchar las voces de los actores de este asunto. En primer lugar, a Julio Yáñez, que un día después de que se da a conocer ese presunto pago de 7 millones al presidente municipal de Cuernavaca para que viniera a hacer campaña, él asegura que como PSD y él como diputado no cometió delito electoral. Punto por punto. Así es, yo lo dije ayer en la entrevista que hizo el medio de comunicación. Yo fui el que lo contactó, el que lo conocí. Fue el primer contacto que tuvo con el futbolista. Parte del contrato, pues, eso lo tendrán que preguntar a los actores que firman, que es José Manuel Sanz Rivera, Cuauhtémoc Blanco Raúl y Roberto Yáñez. Punto por punto. Y al día siguiente, como era de esperarse, el presidente municipal dio una conferencia de medios en la que desde luego se deslindó de ese contrato, dice que no recibió ningún recurso, que es falso, y anunció una denuncia penal y desde luego también acciones de carácter civil en contra de los hermanos Yáñez. Punto por punto. Se difundió en un programa de noticias de cobertura nacional una información en la que se me acusa de haber firmado un contrato para convertirme en candidato a la presidencia de Cuernavaca. Al respecto, quiero manifestar rotundamente que esa acusación es completamente falsa. Quiero dejar en claro que todos estos ataques son de media presión para que cada yo renuncia a cargo y suba a cargo del suplente.
Lo que quieren los Yáñez es que yo me vaya para que estos cabrones sigan saqueando el ayuntamiento, que yo lo he dicho muchas veces que no lo voy a permitir. Ante estos señalamientos, he decidido presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por los delitos de falsificación de firma, amenazas que he recibido vía telefónica, y si le pasa algo a mi familia y a la gente que está conmigo, responsabilizo a los Yáñez. Punto por punto. Pues cuando pensaban que se quedaría en un escándalo mediático de desacreditación a una persona, a una figura, se equivocaron, porque ya el Consejo del Instituto Nacional Electoral, el INE, ya tomó cartas en el asunto y, como decía Javier Pineda, de manera oficiosa va a iniciar una investigación, porque al hablarse de recursos, por lo menos se tiene que fiscalizar si cumplieron o no con el tope de campaña. Vamos a escuchar lo que decía en una entrevista radiofónica allá en la Ciudad de México el consejero Ciro Murayama. Punto por punto. Entonces es lo que haremos, nosotros no prejuzgamos, hay presunción de inocencia sobre el ciudadano Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, pero pues hay muchos elementos que llaman la atención, y lo que a nosotros nos correspondería en este caso es lo que tiene que ver con los gastos, con la posibilidad de que hubiese ingresos no reportados por parte del partido político, que es el sujeto obligado, ingresos que no se reflejaron en la contabilidad, porque nosotros auditamos esa campaña, tenía un tope de 4.200.000 pesos, y lo que se nos reportó fueron ingresos de 2.300.000, una cosa así, es decir, muy diferente de las cifras que se están manejando por los medios de comunicación, y en todo caso pues la autoridad local, que es la que dio el registro a esa candidatura, pues en su caso quizá tendría que verificar si se hizo con base en los estatutos del partido, si se confirmara que fue a través de un contrato, porque bueno, los partidos tienen sus estatutos y tienen sus formas de designar a sus candidatos, pero esta figura de claro, contratación y pago por ser candidato pues no está en ningún partido, ¿no? Tiene que ser a través de métodos democráticos y por convicción y convencimiento de los ciudadanos que libremente participan en un proyecto político. Punto por punto. Bueno, pues repito yo, vamos a ver en qué termina esto, cuál es el desenlace. Hay varios escenarios, precisamente uno pudiera hacer la cancelación o la anulación del triunfo de Cuauhtémoc Blanco, toda vez que una de las 3 causales que establece el Código Electoral para la cancelación de un triunfo es precisamente el rebase del tope de campañas en más de un 5%. Ese es uno de las causales, y en este caso el tope de campaña estaba establecido en 2.300.000 pesos, según lo refiere el propio presidente de la parte de fiscalización del Consejo General del INE, y en este caso se pagaron más de 7 millones de pesos. No hay ingresos, no concuerdan lo que auditó el INE con lo que hoy dicen los hermanos Yáñez que se gastaron, de tal manera que pudieron ellos mismos haberse puesto la soga sin haber pensado en las consecuencias. Vamos a esperar, quizá al final también el INE, para no entrar en mayores problemas, lo más fácil sea tomar una decisión salomónica y no culpar a unos ni culpar a otros, sino dejar pasar el asunto. Pues vamos a ver qué. Lo cual sería muy grave. Sí, yo creo que ya en este país se tienen que empezar a tomar decisiones pues más firmes para que las cosas vayan cambiando, estos escenarios no se vuelvan a repetir. Si te parece, Javier, vamos a mensajes. Más adelante vamos a hablar de este debate, nuevamente este debate entre el gobernador del estado, Graco Ramírez, y el rector de la universidad, Alejandro Vera. Pero antes, después de los mensajes, regresamos allá en el recinto ferial de Acapancingo. La Antorcha Campesina festejó su aniversario como organización aquí en el estado de Morelos, y de ello vamos a hablar. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.
La fórmula de la emoción ha llegado a Nissan Iragorri. Compra hoy y empieza a pagar en mayo. Versa, Tida, March, X-Trail, Altima y Sentra 2016. Pregunta por los planes Credit Nissan que tenemos para ti. Visítanos en los distribuidores Nissan Iragorri en el estado de Morelos y arranca estas vacaciones estrenando. Nissan, Innovation that excites. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad, convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Escuela Superior de Cuautla. Licenciatura en Derecho, licenciatura en Intervención Psicopedagógica, licenciatura en Educación. Incorporadas a la SEP, colegiaturas accesibles. Ven, conócenos y pide informes. Avenida Reforma 131, Cuautla, Morelos. En Jutepec somos amigos de la educación, por eso entregaremos útiles escolares gratuitos a alumnos de preescolar, primaria, primero y segundo de secundaria, para que la única preocupación de tus hijos sea estudiar. Lo prometimos y ya es una realidad. Jutepec, un gobierno amigo que cumple. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Este domingo el movimiento Antorcha Campesina está festejando 23 años de presencia en el estado de Morelos y lo hace con la presencia de su líder nacional, don Aquiles Córdoba, a quien saludo con mucho gusto. A sus órdenes, mucho gusto. Son 23 años de la Antorcha, un trabajo muy intenso en estas 2 décadas. Así es, son 23 años de trabajo, 23 años de estar tratando de resolver los problemas más urgentes de la gente menos favorecida en relación con sus ingresos, en relación con su ubicación económica y social. Voy a saludar también a la coordinadora estatal, a la líder en el estado de Morelos, a la ingeniero Soledad Solís. Gracias por la invitación, ingeniero. Gracias, buenos días Andrés, a tus órdenes. Bueno, pues lo hacen, en esta ocasión festejan con un evento cultural, pero no han sido años fáciles, don Aquiles. A usted le ha tocado vivir varias etapas en las que Antorcha ha tenido que remar contra corriente. Bueno, yo puedo decir que el movimiento antorchista desde que nació se ha encontrado con una nutrida campaña en contra, precisamente porque nace como un movimiento totalmente independiente de los grupos, de los partidos, de la gente que de alguna manera ya tiene su ubicación, ya tiene su nicho dentro del poder político o del área del poder político del país. Y Antorcha Revolucionaria ahora llega a desestabilizar estos equilibrios, a desestabilizar a los grupos que ya tienen repartido el poder, las áreas de influencia, sin ninguna protección, sin ningún padrino, sin ningún presupuesto oficial, ni grande ni pequeño, absolutamente integrado por gente humilde, por gente trabajadora, y que una vez que empieza a trabajar y a desarrollarse, empieza a molestar a estos equilibrios, empieza a crear necesidades, empieza a crear demandas, empieza a exigir solución para su gente y, como digo, a la gente que ya está acomodada, que ya tiene su nicho, pues obviamente esto no le ha gustado. ¿Le ha tocado a usted conocer, negociar para beneficio de los militantes de Antorcha con gobiernos emanados del PRI, recientemente gobiernos emanados del PAN, nuevamente del PRI? ¿Qué evaluación hace la transformación que está teniendo el país? ¿Qué es lo que ha hecho falta, don Aquiles? Bueno, yo puedo decir que, en efecto, en los 42 años que llevamos trabajando los antorchistas, hemos tenido oportunidad de relacionarnos, de dialogar, de tratar de encontrar soluciones con gobernantes
me refiero a gobernadores de los estados, pero también presidentes de la República, emanados de diversos partidos, y en todos los casos el trato ha sido el mismo. Siempre hay una resistencia, siempre hay un argumento, siempre hay una política que de alguna manera desemboca en que no es posible resolver las demandas, en que no es correcto lo que estamos pidiendo, en que es exagerado lo que pedimos para la gente, etcétera, etcétera. No creo que podamos hacer ninguna distinción realmente significativa entre un gobierno de la izquierda, de la derecha o del centro. Todo ha sido siempre negativas, pretextos, argumentos aparentemente racionales, pero que todos van a lo mismo, a negar las demandas de la gente, porque consideran que la gente humilde no necesita o no merece que se atienda a sus necesidades, y menos cuando estas necesidades implican erogaciones fuertes para las gentes que están en el poder. En el caso de Morelos, aunque se ajusta plenamente a lo que yo acabo de decir, porque yo no puedo decir que en los gobiernos priistas anteriores al actual hayamos tenido una gran acogida, o hayamos tenido mucha comprensión, o hayamos tenido una voluntad realmente significativa de disponer de los recursos necesarios para las demandas de nuestra gente. No puedo decir eso, pero con todo y que la lucha ha sido continua, con todo y que frente a cada gobierno del estado de Morelos hemos tenido que batallar para conseguir las cosas, no creo mentir si digo que el peor gobierno con el que nos hemos encontrado es con el gobierno de Graco Ramírez. Y esto es tanto más chocante, tanto más impactante, tanto más irritante para nosotros y para la gente, porque el señor Graco Ramírez llega al poder con una bandera de izquierda, llega al poder con un discurso en el que él se dice conocedor de las problemáticas de la gente, se dice identificado con la gente más humilde, con la gente trabajadora, se dice conocedor de la problemática de esta gente y además muy dispuesto a enfrentar y a resolver esos problemas. Y resulta que, como era de esperarse, porque era de esperarse, ya en la silla del poder esto ha cambiado radicalmente. Y en el caso de Antorcha, la actitud del gobernador evidentemente es una actitud no solo de negar las demandas, sino una actitud liquidacionista. Yo creo que Graco Ramírez cree que puede acabar con Antorcha en el tiempo que le queda de gobierno, y entonces su negativa se complementa con una agresividad exagerada, con una campaña mediática insultante, agresiva, sin fundamento, con acusaciones verdaderamente absurdas que han llegado incluso a las amenazas de muerte anónimas para la dirigente, que es la ingeniera Soledad Solís. Esto no se había dado en los gobiernos priistas. Esta situación, esta tensión, esta agresividad, estas amenazas, esta clara intención liquidacionista se ha revelado y se ha, diría yo, perfilado con toda claridad ahora con el gobierno de izquierda, porque así se autodenominan ellos, del gobernador Graco Ramírez. Pues muchas gracias, don Aquiles Córdoba, por estar aquí en Punto por Punto Televisión. Déjeme saludar y agradecerle que haya permitido y facilitado esta entrevista a la ingeniero Soledad Solís. Bueno, en este marco de estos 23 años de la Antorcha en el Estado, ingeniero, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Andrés, que nos permitiste estar en esta entrevista, que para nosotros es muy importante dar a conocer a la opinión pública el trabajo que realiza el movimiento antorchista. Con el apoyo de la dirigencia nacional, a pesar de los grandes retos que tienen aquí en Morelos, como lo señala don Aquiles,
pues pueden seguir avanzando. Seguimos avanzando. La concentración del día de hoy, donde 10,000 antorchistas de Morelos estamos aquí, es una prueba de ello. Vamos para adelante. Gracias nuevamente a don Aquiles Córdoba. ¿Algún mensaje final para concluir? Para todos los morelenses humildes, trabajadores, que viven de su sudor y que me tengan la paciencia de escucharme, los invito de todo corazón a que se acerquen al movimiento antorchista. Nosotros creemos ser una opción diferente. Creemos estarle ofreciendo soluciones no milagrosas, pero sí tangibles, sí reales a la gente. No le ofrecemos grandes cosas, pero estudiamos su problemática y cuando la hacemos nuestra, luchamos hasta que la convertimos en solución. Creo que los morelenses humildes pueden y debieran hallar en el movimiento antorchista un refugio, una organización que comprende sus necesidades y que seguramente no los defraudará y luchará con ellos hasta la salida de sus problemas. Invito a todos los morelenses a que se acerquen a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a mensajes, volvemos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En esta temporada de lluvias, ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones. Atiende las recomendaciones de Protección Civil y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Gobierno de Emiliano Zapata, 2016-2018. Unir para crecer. En nuestros 50 primeros años, hemos crecido a 120 habitaciones de lujo. Tenemos más albercas, más espacios verdes y mejores jardines. Continuamos nuestra tradición gastronómica para eventos y banquetes con 12 grandes salones. Tradición y experiencia. Celebra con nosotros el 50 aniversario de Hostería Las Quintas. La fórmula de la emoción ha llegado a Nissan Iragorri. Compra hoy y empieza a pagar en mayo. Versa, Tida, March, X-Trail, Altima y Sentra 2016. Pregunta por los planes Credit Nissan que tenemos para ti. Visítanos en los distribuidores Nissan Iragorri en el estado de Morelos y arranca estas vacaciones estrenando. Nissan Innovation that excites. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Ayer le hablábamos de todo lo que ocurrió esta semana en torno a la inconformidad del Frente Amplio Morelense, que está constituido por más de 100 organizaciones que han exigido la salida del gobernador. Le hicimos una cronología desde el inicio de la semana, la caravana también a la Ciudad de México, el encuentro en la Secretaría de Gobernación y las declaraciones también, bueno, que se han hecho de parte de la autoridad estatal como de la autoridad del Poder Legislativo. También comentábamos brevemente de ese debate que se llevó a cabo en Televisión Nacional abierta en un programa matutino en el que estuvo el gobernador del estado, el rector del estado, debatiendo sobre las acusaciones que se hacen unos a otros. Yo nunca había visto en la historia, Andrés, un gobernador estar debatiendo con un rector. Me parece que fue algo inédito, estar un gobernador al escrutinio de supuestamente un personaje de mayor jerarquía política o social. Pues yo creo que no lo recuerdo en la historia. Por todo lo que vimos o lo que yo particularmente vi, tanto en el debate como después del debate en las redes sociales, toda la estrategia, Graco Ramírez sabe cuál es su principal fortaleza y su fortaleza es el debate. Él se ha forjado en ese terreno. Tiene es un espléndido orador, sabe comunicar, bueno, sabe confrontar a un adversario en un terreno. Estaba pues diseñado el debate para que él fuera el ganador, pero no tomó en cuenta una cosa, Javier. Creo que efectivamente ponderó mucho su fortaleza para tratar de salir de esta crisis de manera inmediata, pero no tomó en cuenta una debilidad que tiene. El gobernador del estado lamentablemente adolece de credibilidad y aunque se vio fuerte en el debate, muchas cosas de las que dijo difícilmente se le creyeron porque, bueno, pues
en los hechos se han visto otras cosas, aquí en el Estado. Entonces, mi conclusión... A nivel nacional, perdón que te interrumpa y ahorita vamos con tu conclusión, pero efectivamente quizá él no trata de convencer a la gente de Morelos que tiene una percepción diferente de él, sino lo que ha pretendido, de acuerdo con su propia estrategia personal de comunicación, es trascender allende las fronteras de Morelos, que lo conozcan en otros estados de la República, como un hombre estadista, como un hombre que cumple, como un hombre que resuelve, como un hombre que atiende, como un hombre que escucha, como un hombre que ha tenido grandes avances en el estado de Morelos. Esa ha sido su estrategia. ¿En aras de qué? Bueno, pues en aras de que él quiere trascender después de este sexenio de su gobierno, él quiere seguir en la vida política nacional, ya adelantó su interés por ser candidato a la presidencia de la República por parte del PRD. Sí, claro. Entonces, bueno, su estrategia, bueno, por un lado sí, tratar de desmentir lo que se ha dicho de él, lo que dicen las más de 100 organizaciones que exigen su renuncia, su salida del gobierno, y por la otra mostrarse nacionalmente como un hombre de Estado, ¿no? Pues no sé, en el análisis a nivel nacional no sé cómo le haya ido, pero aquí en el Estado, insisto, sí se vio su fortaleza en el debate, pero su debilidad también quedó al descubierto porque el gobierno adolece de credibilidad. Vamos a ver los episodios más importantes, si te parece, del debate, desde el momento en que el propio titular del Ejecutivo dice que así acepta someterse a una consulta, a la revocación del mandato, hasta donde, bueno, finalmente tanto el rector nuevamente dice que no quiere ser candidato a gobernador, no quiere administrar el infierno, y el propio Graco al final, la pregunta del conductor del espacio donde debaten, él dice que sí quiere. Si te parece, vamos de manera cronológica, si me permites, Andrés, vamos a empezar por el principio, por donde precisamente el gobernador acusa al rector. Por cierto, el gobernador se refirió al rector varias veces como el gobernador, lo habrá traicionado al subconsciente. Pero en fin, vamos a empezar por donde el gobernador empieza a acusar al rector de la universidad, al doctor Alejandro Vera, de desfalco, y cómo el doctor Alejandro Vera le responde. Punto por punto. El auditor superior ha encontrado desvíos por más de 600 millones y habla de la próxima cuenta pública por otros 400 o 600 millones de pesos. Esto es muy grave porque desprestigia a la universidad, que es una gran institución, y es un rector que tiene temas de opacidad y no puede escudarse en la autonomía universitaria ahora. Falso, creo que el gobernador nuevamente miente, ha hecho de la mentira su forma de gobierno. Quiero entregar aquí los desmentidos, se los quiero dejar y simplemente manifestar que ninguna autoridad competente ha dictaminado que yo haya desfalcado a la universidad. Los responsables en la solventación de las auditorías, y tal como está atendiendo sus auditorías el gobierno del Estado y también las denuncias que se han presentado millonarias, pues así estamos haciendo en la universidad, y por supuesto tenemos todavía la posibilidad de apelar cualquier dictamen que se presente, pero no hay una sentencia firme. El problema financiero de la universidad tiene que ver con el sistema de pensiones y jubilaciones aprobado por el Congreso de nuestro Estado en 1967, y el gobernador no ha querido reconocer que es una deuda de Estado. Se comprometió en febrero a impulsar nuestro ingreso al programa de saneamiento financiero, cosa que no cumplió, y eso es lo que nos tiene en una situación. Punto por punto. Vamos a recuperar cómo el gobernador Graco Ramírez retoma su teoría de la conspiración del obispo, del rector, de Sicilia, y vamos a escuchar lo que responde Alejandro Vera. Punto por punto. Yo quiero plantearte que estamos ante un fenómeno muy claro que llamo yo de confabulación. Un obispo que está contrariado y molesto, que ha actuado en una agenda política muy clara con respecto a los matrimonios igualitarios. Unos transportistas que, con la reforma que se ha planteado por parte de los diputados, no quieren un transporte moderno, son unos cuantos caciques del transporte, y un rector que ha recibido todo el apoyo de nuestro gobierno. Es una manifestación ciudadana de todo un pueblo que se siente agraviado. 100,000 personas salieron a la calle para denunciar las violaciones a derechos humanos en días pasados, porque buscamos canales de participación
y los diputados afines al gobernador conculcaron la ley de participación ciudadana, quitaron el Consejo de Participación, eliminaron la revocación de mandato y acotaron los mecanismos de participación a momentos electorales. Cuando era una promesa de campaña, él dijo que se iba a someter a revocación de mandato. Sométete a revocación de mandato y que tus electores decidan, y que el pueblo de Morelos decida si quieren que siga o no siga. Y yo también me someto a la comunidad universitaria y vamos a ver qué piensan nuestros electores. Punto por punto. Bueno, pues el tema fuerte ha sido que el rector se ha sumado a esta campaña de fuera Graco, fuera el gobernador, presuntamente porque tiene intereses de ser candidato y ser gobernador del estado. En este debate se le preguntó a Vera si quería ser gobernador o no. Él contestó, dijo que no le interesa administrar el infierno, y también se le preguntó a Graco Ramírez sobre su aspiración presidencial. Punto por punto. No, en lo absoluto no quiero administrar el infierno ni robarle su negocio manchado de sangre. Por supuesto que sí, y hacer las cosas que hemos hecho en Morelos mejores para el país. Punto por punto. Bueno, pues este debate fue muy amplio, duró casi 30 minutos, casi media hora se llevó, muy interesante. La verdad es que se sacaron los trapitos al sol. Como decías tú, Andrés, el gobernador es un profesional del debate, le gusta encarar, le gusta meterse al callejón de los fregadazos, esa es la realidad. Se siente en su ambiente debatiendo, discutiendo, descalificando en algunos casos, aseverando en otros. Es su ambiente, le gusta, se siente cómodo. En cambio, al rector yo lo vi, sí, también firme, mostrando algunos documentos, acreditando algunas situaciones de la auditoría, del desfalco que se le acusa, de las fosas de Tetelcingo. Lo vi bien en términos generales, pero efectivamente no es un hombre de debate, es un académico. Él es un hombre pensante, no es un hombre que esté acostumbrado a este tipo de entrevistas. Entonces, pues finalmente fue un buen ejercicio. Creo que aquí cada quien ya sabe a quién le cree y a quién no le cree, por lo menos en el estado de Morelos. Y vamos a ver en qué termina todo esto, porque no va a terminar aquí. Lamentablemente, y yo no quisiera, pero esto puede desencadenar, como dijo Cecilia, en algo más grave, porque tengo entendido que ya hay amenazas de muerte en contra de algunos personajes. No sé si sean reales o también sean creadas, o sean ficticias, sean fabricadas. Sea parte de la propia tensión que se genera. Sí hay amenazas, y hace un año, hay que recordar también hace un año de dónde parten los conflictos entre universidad. La universidad sale a marchar hace más de un año cuando la muerte de un maestro, de Alejandro Chao. El gobierno del estado, a través de Jorge Meseguesi, impidió o trataba de impedir por todos los medios que se llevara a cabo esta marcha. El rector dijo no, y creo que desde ahí empezaron los problemas, porque empezó Alejandro Vera a ser muy incómodo. ¿Por qué? Porque nunca se había visto que un rector de la Universidad del Estado le dijera algo al gobernador, le levantara tantito la voz, o le criticara o le señalara. Y este rector, bueno, pues lo ha hecho por intereses personales de universidad o políticas, no lo puedo yo afirmar, no soy juez. Él lo dice, pero que por responsabilidad social. Él dice que es por responsabilidad social, pero el hecho pues es que es el único rector que yo conozco en la historia reciente de los últimos 50 años que se le ha revelado al gobernador del estado. Y esto, desde luego que se paga, y pues se paga muy caro. Pues fue en defensa de la universidad, también hay que decirlo, porque el conflicto no surgió de la nada, Javier. La universidad tiene dos situaciones que se han generado y que ha tenido que defender. Número uno, el que no se le han entregado partidas federales, partidas presupuestales, que llegaron al estado y que no han salido hacia la universidad. Eso es lo que ha reclamado. Y número dos,
podemos agregar la iniciativa que se presentó en el Congreso para nombrar al auditor externo. Así es que... Fíjate que yo, perdón que te interrumpa, pero acerca de este conflicto con la universidad, yo le doy la razón al gobernador cuando dice que como nunca se le han entregado recursos a la universidad, que se le han entregado 6,000 millones de pesos. Y puede ser verdad, pero te voy a decir una cosa, la universidad en estos últimos 3 años ha crecido más de la mitad de lo que tenía en 2012. Es decir, ha tenido un crecimiento. Si usted va a la universidad, al campus Chamilpa, o se da una vuelta a Miacatlán, o se da una vuelta a otros de los municipios en donde hay presencia de la universidad, antes no había módulos, no había campus de la universidad en esos municipios. Hoy hay ya edificios que se han construido en estos 3 años de la administración. Ha aumentado muchísimo la matrícula. Se están recibiendo ahora muchos más jóvenes en la Universidad del Estado. Sigue siendo, desde luego, habiendo un déficit, no se pueden recibir a todos. Y el otro problema que tú platicabas ayer, Andrés, es un problema estructural, no solamente de la Universidad de Morelos, es un problema estructural de las universidades públicas del país, que es un tema que la Secretaría de Educación Pública no ha querido y ni ha podido resolver, no en este gobierno de Peña, sino desde hace muchos gobiernos. Reconocer la plantilla docente. Bueno, además hay que señalar el tema de el presupuesto que se da a la universidad es resultado de una reforma constitucional en el sexenio pasado, ya al final del sexenio pasado. Por mandato constitucional, así lo determinó el Congreso del Estado, el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, no le puede entregar menos del 2.5% de presupuesto a la universidad, es decir, no es un acto de voluntad personal, ya es una cosa que está en la Constitución. Y no fue un acto de generosidad del gobernador es un mandato Graco Ramírez, fue una decisión de los diputados anteriores a esta legislatura, y así lo manda la Constitución y así se tiene que cumplir. De tal manera pues que esto termina en el hecho de que Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, acepta pues someterse a una revocación de mandato. Desde luego, como decía yo ayer, Andrés, esto no será vinculatorio porque no está en ley, será un acto meramente civil, ciudadano, y yo también ayer ya decía, ¿para qué hacer una consulta ciudadana que no va a tener vinculación? Se hizo en el sexenio. Cuando ya hay un veredicto social. En el sexenio de Carrillo Olea, Graco Ramírez organizó una consulta que Carrillo Olea en aquel entonces le llamó mascarada. Seguramente se va a realizar la consulta el 4 de septiembre o en octubre, no sé cuándo la van a realizar los del Frente Amplio Morelense. Para finalizar, déjeme recuperar, allá en la región oriente andaba el diputado federal Matías Nazario, el expriista, y bueno, él ahí entrevistado sobre esta situación dijo, pues que se vayan los dos de una vez. Punto por punto. Gobernador, han dejado muy mal parado a Morelos y lo que nos interesa es hacer estos trabajos, servirle al Estado, ponernos a trabajar, y si ellos tienen que dirimir un asunto, que lo arreglen en otra arena, pero que no le afecten al Estado. Creo que eso es lo correcto, y si para eso se tienen que ir, pues que se vayan los dos, pero que nos dejen trabajar. Punto por punto. Vamos a ir a una pausa rápidamente y vamos a regresar con una entrevista que Andrés Lagunas tiene con el líder del sector popular del PRI, el doctor Víctor Hugo Manso. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.
porque tenemos las mejores promociones esta primavera. Sentra 2016. Llévatelo con tasa 0%, a un plazo de 24 meses y 35% de enganche, o mensualidades bajas. Tú decides. Nissan Sentra, el auto que combina contigo. Haz tu prueba de manejo con los distribuidores Nissan Iragorri, en el estado de Morelos. Nissan Innovation that excites. El gobierno amigo de Jutepec te invita a que aproveches los descuentos en el pago de tu predial 2016. 50% de descuento a jubilados, pensionados y grupos vulnerables. 50% en recargos y 3 años de descuento si manifiestas tu construcción voluntariamente. Jutepec, gobierno amigo. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad, convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le doy la bienvenida a Punto por Punto al doctor Víctor Hugo Manso Godínez, secretario general de la CNOP del PRI en Morelos. Doctor, bienvenido. Gracias, Andrés, con el gusto de siempre saludarte a ti y a tus televidentes. Gracias a ti por aceptar conversar de cara a la gente en estos tiempos tan convulsionados, tan donde de repente los actores políticos, los dirigentes de los partidos se esconden, no quieren hablar de nada, no quieren dar la cara, se sienten atemorizados, como que se comprometen de una o de otra manera. Y qué bueno que estás aquí tú para hablar de frente a los ciudadanos. Yo creo que algo han de tener esas dirigencias que no quieren dar la cara por la ciudadanía, porque las diferentes fuerzas políticas que están conformadas en los partidos representamos a la ciudadanía, y la ciudadanía quiere ver que en estos momentos difíciles que está viviendo el Estado salga y opine y apoye a las manifestaciones o a las declaraciones que hacen los diferentes actores sociales. Y de repente vemos a los partidos muy callados, no sé si coincides conmigo, Totalmente. De que no quieren intervenir, de que dejan que la gente se arregle como pueda. Pues creo que han de creer que con callar no se desgastan o no se comprometen, cuando debe ser al revés. Nosotros lo vivíamos cuando éramos gobierno. Las otras fuerzas políticas estaban sobre los gobiernos en turno. El último, que pudiera ser tema de conversación, el del don Jorge Carrillo Lea. Así es, les tocó a ustedes cómo esos estuvo, tiempos sí, también y cómo estaban, y el que es hoy gobernador, que era el que abanderaba esas demandas sociales, y que por muchísimo menos lo que estamos viviendo hoy se fue el gobernador Carrillo, por muchísimo menos. Bueno, pero en aquel entonces el gobernador no tenía buena relación con el presidente, ese fue el factor real. Sí, definitivamente. Real. Víctor Hugo, después de muchos días de silencio, el presidente de tu partido, Rodolfo Becerril, saca un comunicado donde públicamente le hace un extrañamiento. Nosotros aquí en Punto por Punto lo cabeceamos en nuestro portal de noticias como que regañó a los diputados del PRI porque de repente, y ya esas son palabras también del presidente del partido, parecen voceros del gobierno en turno y defensores a ultranzas. Insisto, esas ya son palabras textuales del comunicado del presidente, que muchos veces dicen, es que ya se van, no hay que hacerle caso. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que el presidente, con todo mi respeto, yo le reconozco a él su representación, se tardó en haber hecho ese pronunciamiento. Ya lo estaban criticando por... Sí, porque no fijaba la postura al respecto. Se tardó, pero yo coincido con esa llamada de atención, porque son los mejores defensores del gobernador en turno, los diputados priistas, y qué lamentable que no haya una voz donde haga un señalamiento, porque no podemos negar que la gran mayoría de la ciudadanía tiene una posición en cuanto al gobierno del gobernador Graco Ramírez. Y no creo que los 6 diputados no se den cuenta
de las atrocidades que ha habido en el Estado. ¿Algún diputado cenopista de tu sector? ¿Algunos de ellos? Sí, Mario Chávez es cenopista, mismo Paco Moreno, pero ya no sé si es... Pero nunca han consultado ni al sector ni al partido sobre su conducta. Ellos se han ido por la libre, ya ellos tendrán, de acuerdo a los estatutos, en el Consejo Político Estatal, dar alguna información del actuar que han tenido. ¿Pero se lo pedirían ustedes o nada más? Se lo estamos pidiendo y lo vamos a aprovechar en las próximas semanas, que vendrá el presidente Enrique Ochoa. Él ha sido muy claro en la reunión que tuvimos hace algunos días. Tuvimos una reunión y él hablaba de hacer los señalamientos, y si teníamos elementos para señalar y acusar, que todos aquellos compañeros de partido que tengan alguna tendencia, algún señalamiento de corrupción, lo señalemos. Yo creo que va a ser una reunión, esa visita, seguramente manifestaremos cuál es la posición que han tenido los diputados en este trabajo en el Estado. Bueno, pues el próximo mes de septiembre viene el líder nacional del PRI. Mientras tanto, ustedes tienen trabajo tanto en el Estado como en el vecino Estado de México, donde va a venir una elección el próximo año muy fuerte. El Estado de México ha sido el bastión del PRI y, bueno, no se descarta que haya alianzas, coaliciones entre los otros partidos, PRD y PAN, o incluso otros partidos, para tratar de derrotar al PRI en el Estado de México. Sí, pues esa es la joya de la corona de la elección del próximo año. Hace unos días estuvimos en el Estado de México con la senadora Cristina Díaz y 8 dirigentes estatales de la CNOP, con el presidente Carlos Iriarte, para manifestarle nuestro respaldo y ponernos a la orden en cuando ellos lo decidan, para sumarnos al trabajo. Vamos a fortalecer, vamos a apoyar en campaña al candidato y la propuesta del PRI en el Estado de México, porque sí va a estar muy competida, pero de eso sí estamos seguros de que vamos a revalidar el triunfo ahí en el Estado de México. Todavía no se define al candidato allá en el Estado de México, ya están trabajando en eso. Yo le pediría a Víctor Hugo Manso Godínez, líder de la CNOP, pues que nos dé algún comentario para finalizar esta entrevista, agradeciendo pues que este fin de semana haya estado aquí con nosotros. Tienes mucho trabajo entre semana. Así es. Y este fin de semana aquí en Punto por Punto, aquí en Morelos, donde pues las cosas están muy complicadas políticamente, por decirlo menos. No, lamentablemente, pues sí, estamos viviendo una situación muy difícil en el Estado. Un gobernador que no reconoce la realidad, y pues bueno, yo pedirle a la ciudadanía que se mantenga en comunicación, que se mantenga unida y que tenga confianza, porque esto yo tengo la plena seguridad que pronto se va a resolver en beneficio de las mayorías. Bueno, pues le agradezco mucho al doctor Manso Godínez, líder de la CNOP del PRI en nuestro estado de Morelos. Vamos a mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Escuela Superior de Cuautla. Licenciatura en Derecho, licenciatura en Intervención Psicopedagógica, licenciatura en Educación. Incorporadas a la SEP, colegiaturas accesibles. Ven, conócenos y pide informes. Avenida Reforma 131, Cuautla, Morelos. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Vámonos a escuchar algunos temas de interés. Usted sabe que desde hace varias semanas se viene hablando en el Congreso del Estado de intervenir como poder para apoyar a los ayuntamientos en este problema que atraviesan de escasez de recursos financieros, problemas con laudos por despido de trabajadores en administraciones pasadas, y de esto habla el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Eder Rodríguez. Punto por Punto. A los municipios es algo muy importante porque queremos atacar el tema de laudos.
algo que a muchos ayuntamientos les aqueja bastante, y eso sea primordial para el tema legislativo y para los compañeros y compañeros diputados. El Congreso ha estado en una coyuntura de respeto y respaldo a los ayuntamientos, y hoy van a valorar que salga en este primer periodo, antes de que termine el primer mes del segundo año legislativo. Punto por punto. Allá en la región oriente, en Tepalcingo, para ser más exactos, se llevó a cabo estos días la Feria de la Pitaya. Estuvo presente el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, Francisco Navarrete, y destacó pues la importancia de promover este tipo de eventos que son la riqueza cultural de nuestra propia identidad como morelenses. Punto por punto. Siéntete orgulloso de tener un pueblo como este, y también a todos los habitantes, siéntanse orgullosos de tener un pueblo tan bonito. Hace un momento comentábamos con el presidente, con la secretaria, con la esposa del presidente, con el regidor, de que no sabemos si algunas veces cuando lleguen a los municipios o a los pueblos, los beneficios, la transformación y el progreso sea totalmente benéfico, porque algunas veces se destruye. Entonces aquí, a medida que vayan llegando todos esos beneficios, ustedes traten también de conservar y preservar toda esta naturaleza que tienen, que verdad, que poco queda mucho de ello. Punto por punto. Bueno, pues ya es ley, ya se promulgó esta ley para la creación de los pueblos indígenas, de los municipios indígenas. Hay 4 comunidades que están interesadas en convertirse en municipios, y el diputado Javier Montes, que es presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso, desde luego emanado de una comunidad indígena como es Hueyapan, allá en Tetela del Volcán, habla sobre cuáles son los pasos que se van a dar para constitución de municipios y también cuáles son los retos. Punto por punto. Me senté la semana pasada con la UNAM, con gente de la UNAM, con especialistas de la UNAM, para hacer una pequeña ensayo, una ruta crítica de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pedir la ley, qué es lo que pide la ley, y en base a eso hacer una cuantificación. Ya tenemos más o menos el costo de lo que va a salir el estudio por cada pueblo. Estamos calculando entre 1 millón y 1.300.000, millón y medio, y estamos en eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Me voy a sentar con gente de la UAM también, con gente de gobierno del estado, con el mismo Congreso, que es un servidor, y tener un criterio más certero de todo eso y etiquetar los recursos. Punto por punto. En Tetela del Volcán empezaron a surgir algunos conflictos sociales. Vamos a escuchar a uno de los integrantes del Centro Logístico de Productos Agroalimentarios. Ellos se sienten obstaculizados por la presidenta municipal, Ana Berta Aro. Vamos a escuchar este testimonio. Punto por punto. Nos hemos puesto a la disposición de la presidenta a sus órdenes desde el primer día de su toma de protesta como presidenta. Hasta el momento llevamos ya 8 meses ya de atraso en la obra, lo cual pues la hemos invitado a participar en el proyecto, pero pues la verdad ha mostrado una postura negativa. En este entendido, pues bueno, queremos hacerle la invitación a que pues haga equipo, a sacar adelante el proyecto y pues salir de la mejor manera, ¿no? Punto por punto. Pues ya es todo por hoy, Andrés, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por su atención, buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.